Bien, estamos de regreso para continuar con las actividades de nuestro cuarto congreso de egresados, enseñando ciencias en entornos híbridos. Y en esta ocasión continuamos con la siguiente actividad y tenemos con nosotros a nuestro invitado, el doctor Antonio Torralba Burrial, que se conecta con nosotros desde Oviedo, España. Bienvenido, doctor. Es todo un honor para nosotros contar con usted en nuestro congreso, aunque esta virtualidad es fabulosa porque hemos podido contactarlo y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Y para dar paso a la actividad y darle la palabra, con su permiso y el permiso de todos ustedes, voy a permitirme leer la hoja de vida del doctor Antonio. Así que me colocan el flyer, compañeros, y vamos a hablar de su trayectoria muy interesante. He tenido la oportunidad de leer algunos artículos del doctor Antonio. El doctor Antonio Torralba Burrial, él es licenciado en biología y doctor por la Universidad de Oviedo. Sus líneas de investigación, publicaciones y proyectos están relacionados con la didáctica del medio natural y la didáctica de las ciencias experimentales, así como la educación ambiental y sus derivados de cuestiones medioambientales, en especial sobre ecología fluvial y biodiversidad, incluyendo la ciencia ciudadana y la conexión con la naturaleza. Es profesor de didáctica de las ciencias experimentales en el Departamento de Ciencias de la Educación y coordinador de la Unidad de Comunicación y Educación Ambiental del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo. Con esto, doctor, le doy el micrófono. Bienvenido en la distancia a esta tierra, Honduras. Muchas gracias. Encantado de poder estar, aunque sea virtualmente, con vosotros en este congreso. Comprendo perfectamente lo que indicaba el ponente anterior de que hay zonas que son difíciles de aprovechar en astronomía o más complicado de verlo con el ojo, porque aquí en Asturias también solemos estar siempre cubiertos de nubes. Y vamos a intentar ver, a ver si consigo compartir, yo creo que sí. La presentación, correcto. Ahora aparece sobre la enseñanza-aprendizaje del medio natural en entornos híbridos. Cómo podemos irnos acercando o acercar a nuestro alumnado cuando queremos que aprendan cuestiones relacionadas con el medio natural, pero a veces no podemos estar físicamente con ellos o bien tenemos que irnos acercando por otros derroteros a la hora de conseguirlo. Cuando nos planteamos una educación ambiental, generalmente estamos hablando de una educación que está directamente o fuertemente asociada a un lugar concreto. Tiene un fuerte sentido del lugar y la pertenencia a ese lugar. No están los animales, las plantas, nosotros mismos. No estamos localizados en un lugar indeterminado, sino que nos encontramos en una zona concreta. Y a partir de esa zona habrá problemas ambientales globales y problemas locales. Pero efectivamente, esa sensación de conexión con la naturaleza, de interrelación humana con el medio, ya sea total, ya sea parcialmente, representa un gran desafío si lo que tenemos que hacer es plantear que vamos a ir hacia ella, pero no estamos en contacto a veces con nuestro alumnado. Estamos pensando, por ejemplo, en lo que ha ocurrido a la hora en este periodo de pandemia por la COVID-19, con cierres presenciales en los centros educativos, tanto universidades como escuelas elementales, y cómo ha resultado un desafío muy importante a la hora de poder continuar con la educación, desafío del cual hemos ido cogiendo ideas. Y si lo que antes planteamos como éxito, que era conseguir aprender en la naturaleza y sobre la naturaleza, en ese ambiente real, que puede ser
bosque, o en los alrededores, o en otro ecosistema, ahora tenemos que ver o hemos tenido que intentar solucionar y paliar de alguna manera para conseguir que efectivamente incluso a través de un ordenador, estando en nuestros hogares o saliendo de forma individual mediante un aprendizaje guiado, pudiéramos efectivamente llegar a aprender, llegar a desarrollar nuestro conocimiento y sobre todo nuestra motivación por aprender, que era una de las cuestiones que probablemente más miedo, no sé cómo lo abordaron en su universidad, pero era una de las cuestiones que más miedo nos estaba dando en la Universidad de Oviedo, cómo conseguir tener motivado al alumnado a través de la distancia, cuando estabas disperso, cada cual estaba en su localidad y no tenías ese flujo directo con los mismos. Estábamos trabajando, bueno, teniendo en cuenta que ya llevábamos unos años trabajando en un aprendizaje mixto, ese entorno híbrido, blended learning, en el cual teníamos por una parte nuestras interacciones presenciales y por otra parte interacciones a través del ordenador, del campus virtual, a través de distintas aplicaciones, pero que obviamente ha habido que integrar rápidamente para conseguir pasarnos a un aprendizaje móvil y ubicuo de lo que podía ser el entorno natural. Podíamos estar acompañando a nuestro alumnado desde el aula o desde nuestras casas, como estamos en estos momentos, y que nuestro alumnado estuviera en sus casas o estuviera en un espacio verde, porque a veces podían organizarse salidas de muchas personas de forma individual a sitios distintos, pero que pudieran intercambiar información sobre qué es lo que veían, sobre los recursos didácticos que podían plantear. Estaba planteando dentro de mi contexto de asignaturas en la formación de docentes, tanto para educación infantil como para educación primaria, que son las partes en las que dividimos aquí la educación elemental, y íbamos haciendo esa formación en algunos momentos con unos pocos de problemas, pero posteriormente encontrando las herramientas que nos permitían llegar a ello y ver cómo podíamos trabajar. Para ello, contamos con una serie de plataformas de aprendizaje que nos pueden servir de apoyo cuando planteamos un aprendizaje mixto, un aprendizaje en entornos híbridos. Fundamentalmente, desde nuestra universidad funcionamos en Moodle a la hora de tener incorporado el campus virtual. Otras universidades con las que hemos trabajado estaban trabajando con Blackboard también. En algunos casos, sobre todo las escuelas elementales, habían incorporado el ecosistema educativo de Google a la hora de hacer funcionar sus aulas virtuales y a la hora de implementar cursos abiertos, masivos, con los cuales pudiéramos llegar a más gente. Por ejemplo, desarrollamos uno sobre ciencia ciudadana en un entorno abierto, masivo. Usábamos la plataforma OpenEDX, que era también con la que funcionaba la universidad a la hora de realizar estos MOOCs o NUCs o cursos masivos, como decidan ustedes llamarlos. Además, podíamos o descubrimos que resultaba mucho más motivador y conseguías atrapar en el sentido de lograr esa vinculación con la asignatura y, por tanto, con el aprendizaje al alumnado a través de presentaciones interactivas. Motivarlos a que tuvieran que actuar, a que tuvieran que interaccionar. No valía con estar exclusivamente al otro lado de una pantalla. Tienes que estar de forma interactiva, a veces no al mismo tiempo que el resto de tus compañeros, porque una de las cuestiones que íbamos observando es que una vez que nos íbamos desperdigando, los horarios tenían también que irse ampliando y había que buscar la forma en que el alumnado se sintiera que estaba interactuando de alguna manera cuando se acercaba a aprender en estas asignaturas lo que podía encontrar. En ese sentido, Genially o Peer Dig
han funcionado muy bien a la hora de plantear presentaciones interactivas en las cuales pudiéramos ir siguiendo al profesor o siguiendo al alumnado su propio aprendizaje. A la hora de implementar clases síncronas, además de Zoom, como estamos trabajando ahora, estamos interaccionando mucho. Bueno, teníamos también Teams, que era con la que funcionábamos, Microsoft Teams en la universidad para la mayoría de las clases. Blackboard también dispone de, digamos, en alguna de las ocasiones cuando interaccionamos con otras universidades, su sistema para realizar clases síncronas y videoconferencias, o dentro de Moodle estaría el Big Blue Button, que también ha funcionado en algunos casos, aunque suele pedir una mayor cantidad de recursos informáticos que otras aplicaciones. Puesto que el aprendizaje lo entendemos construyéndolo de forma colaborativa, pudiendo acercarse el alumnado en conjunto, porque a ver, si pretendemos emplearlo mediante interacciones con alumnado en solitario, es posible que pierda el interés y la motivación, mientras que el aprendizaje colaborativo y aprendizaje entre iguales va a funcionar en incrementar ese conocimiento y sobre todo en mantener enganchado al alumnado y que no se descuelgue de las asignaturas, que no se descuelgue de los distintos tipos de aprendizajes y tareas que queramos plantear, empleamos una serie de tareas colaborativas. OneDrive, que está también dentro de ese paquete del Office 365 que manejamos habitualmente. Times, a la hora de generar pequeños grupos de trabajo, incluso dentro de los canales generales de las asignaturas, se hacían pequeños grupos de trabajo en los cuales podía entrar, podía salir el profesor mientras mandaba las tareas o entraba, ellos empezaban a realizar trabajo por grupos y el profesor podía ir pasando de pequeños canales en pequeños canales donde estaba cada grupo, tiene un tratamiento más cercano con ellos. Podíamos emplear Padlet como herramienta colaborativa a la hora de generar trabajos grupales que fueran muy visuales, que permitieran incorporar información en distintos formatos, multimodal, que encontrara el alumnado, que quisiera transmitir el alumnado entre ellos. Una vez que estamos fuera de ese aula cerrada, sino que el alumnado está en unos lugares, los profesores en otros, y ellos cada uno en un sitio distinto, podían intercambiar igualmente, además de imágenes colocadas en Internet, vídeos, noticias, sonidos a través de esta herramienta. Miro, que más o menos funciona de una forma no exactamente similar a Padlet, pero podemos hacerla trabajar de una forma similar a estos efectos de generar unos murales muy grandes en los que trabajamos con el equivalente a los POSITs o notas de papel en los murales que trabajaríamos en el aula. Eso nos puede permitir llevar esos sistemas con los cuales trabajamos habitualmente a la hora de hacer reflexiones, trabajos colaborativos dentro del aula, nos permite llevarlos fuera a este aprendizaje en entornos híbridos. Podemos recopilar la información mediante preguntas instantáneas que realizamos a nuestro alumnado. ¿Están ahí? ¿No están ahí? A veces, cuando estamos hablando, como yo en estos momentos, realmente solamente veo a profesora Gilda Dinora en la pantalla. No sé si el resto siguen estando o no, están tomando un café a la hora de hacerlo. Esta era una cuestión que podía costarnos un poquito más comprender. Entonces, el uso de sistemas de preguntas instantáneas que se pueden contestar desde el móvil, desde la conexión, inmediatamente, que pueden verse, ya puede ser Cloud, Google, los formularios de Google, Mentimeter o Kahoot, permitían que el alumnado pudiera recibir una retroalimentación directa, no solamente de lo que estaba haciendo él, lo que estaba viendo con el profesor, sino de todo el resto de sus compañeros. Esto es, no estás solo en un entorno híbrido, sino que estás junto con el resto
de estudiantes aprendiendo algo de una forma activa, conjunta. No es que haya desaparecido la clase y no es que haya desaparecido ese concepto de afinidad por el grupo en el cual se está moviendo la clase y esas relaciones humanas, sino que han tenido que ser, en este caso, modificadas debido a la pandemia, pero posteriormente pueden ser modificadas, por ejemplo, para poder hablar a través desde España con Honduras y con el resto de participantes en el Congreso. También se pueden emplear distintas, y veremos ejemplos, de cómo emplear herramientas específicamente ambientales. Estamos hablando de la educación ambiental, estamos hablando de algo que ocurre en el territorio, que ocurre en un lugar concreto, y para ello necesitamos herramientas ambientales concretas. Una que puede ser más o menos global a la hora de acercarnos es Google Earth, como un sistema de cartografía digital que podemos verla con variaciones incluso temporales y bastante precisa a la hora de movernos y que todo el mundo puede más o menos manejar incluso con una versión en la web sin tener que instalarla. En el caso de España, también tenemos un Plan Nacional de Ortofotografía Aérea que da información. Hago un ejemplo con fotografías aéreas de cada parte del territorio, teniendo desde, cambia un poquito en las distintas regiones, pero puede tener desde el resultado de los vuelos fotográficos americanos de mediados del siglo pasado, en algunas partes del territorio y en todo el territorio seguro que tenemos fotografías georreferenciadas, accesibles y comparables entre años desde principios de este siglo. Es el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. No sé si disponéis de algo así en Honduras de forma pública, porque tenemos algunas cosas mejores o peores según las regiones por aquí, pero que esté público exactamente para todos era ese a la hora de hacerlo, que luego va cambiando según las administraciones. Y tenemos aplicaciones de ciencia ciudadana que podemos emplear para generar proyectos, para poner fotografías de lo que estamos viendo. A veces, pues, cuando planteas, vamos a realizar una salida de aprendizaje a un parque urbano. Claro, esto en un entorno híbrido no puedes ir con todo el alumnado a la vez a un sitio. Ellos van a ir de forma individual y va a ser a distintos parques urbanos, al que tengan en su ciudad. Pero entre todos vamos a ir viendo qué es lo que podemos encontrar. Van a sacar fotografías, van a poder subirlas a esta aplicación y poder ser identificadas. No puede que no sepa qué rana es la que tiene o la que ha encontrado, o esa mariposa que ha conseguido fotografiar con el móvil, o qué árbol es el que se encuentra. Pero entre todos, en conjunto, y gracias además, naturalista, hay una inteligencia artificial que está actuando previamente para identificar las imágenes, pero en todo caso podemos identificarlas posteriormente como comunidad a la hora de acercarnos. Existen más aplicaciones. En este caso empleamos iNaturalis por la rapidez de esa inteligencia artificial que les da una primera retroalimentación rápida al alumnado, con la cual empezaban a poder discutir si efectivamente era eso, no era eso, a qué se parecía. Y además nos permitía eso posteriormente ir trabajando en el tema a mayor y largo plazo, a la hora de verlo no solamente en el momento. Entonces, por eso se emplearon. Os voy a exponer una serie de experiencias concretas para no quedar ahí un poco en el aire, sino cómo se estaban aplicando estas herramientas tecnológicas cuando estamos hablando de conseguir acercar a nuestro alumnado a la naturaleza. Claro, nuestro planteamiento inicial era conseguir eso, conseguir que unos niños en una escuela elemental pudieran ir a la naturaleza y disfrutar de la naturaleza. Para ello, para conseguir esa fotografía del niño con la lupa, lo que tenemos es que conseguir que los maestros que vayan a ir a esas escuelas, quieran hacerlo. Y para eso es muy importante que sean conscientes de lo que consiguen cuando van, de lo que pueden ver o de lo que pueden analizar.
empezamos trabajando con cambios en el paisaje a un nivel más amplio. Antes de acercarnos directamente a esos lugares, pues trabajamos, por ejemplo, se puede hacer lo mismo con Google Earth a la hora de colocarlo. Este es aquí estábamos trabajando con el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de España, pero ya digo que se puede hacer mismo, un poquito similar con el material de Google. Incluso realizamos una aproximación en el máster este último año con el Google Forest Watch y su versión para distintos tipos de datos cartográficos que se pueden extraer de fotografías aéreas con alumnado que provenía de Iberoamérica. Y sí que realizó sus prácticas comparando aquellos lugares que le eran más queridos, que se sentía más vinculado emocionalmente a ellos, empleando estas herramientas que te puedes mover en cualquier lugar a una escala, pasar de una escala global a una escala local. En este caso, lo que teníamos aquí era la comparación en la creación de un ecosistema, la creación de una zona húmeda nueva. Se hizo como compensación por unas cuestiones ambientales de la construcción de una autopista, se hizo una zona húmeda nueva, un nuevo ecosistema, aprovechando un río al lado de un río cercano. Y podemos ver a lo largo del tiempo, porque esto sí que era una acción de estos últimos 20 años a la hora de ponerlo, a principios del 2006, las primeras modificaciones, en la cual pasamos desde la perspectiva de tener, vemos en la localización de la izquierda, en la cual estamos observando simplemente unos campos de cultivo de una forma plana que están rodeados por unas líneas de árbol que nos están marcando, por un lado, un río, por el otro, un arroyuelo pequeñito a la hora de hacerlo, pero que siguen conservando un bosque de ribera muy fino, prácticamente lineal, de 2 o 3 líneas de árboles, y cómo pues empieza a actuar tal y como ha tenido que ocurrir tras la generación de la autovía, se empieza a excavar una zona, incrementar la montaña al lado de la autovía para evitar esos ruidos o para mitigar los ruidos que van hacia el paisaje. Generamos esa excavación y posteriormente le damos al agua a la que entra. En el río, pero se deriva un poquito, que entra y permite hacer un curso meandriforme que nos va a generar posteriormente la zona húmeda. Se incrementa la vegetación que se planta directamente, se potencia para que vaya hacia una aliseda, acabará funcionando como un reducto de biodiversidad, ahora es un humedal, ya se considera de importancia ornitológica, y además en los casos que haya unas avenidas de agua, unas crecidas de agua, protege el resto dentro de unos límites, la ciudad que está algo más abajo, el barrio que está algo más abajo, puesto que se encharca y baja la cantidad de agua que puede pasar. Y aquí lo que podemos ver es cómo ha ido colonizándose por esa vegetación de una forma intencionada, puesto que se ha diseñado ya para que funcione como zona húmeda. ¿Cuál fue el resultado de hacerles este planteamiento y luego que ellos mismos pudieran buscar aquellas zonas a las que se sintieran más vinculados emocionalmente? Empezaron a buscar los alrededores de sus localidades, de sus pueblos, de qué era lo que habían encontrado en sus ciudades desde una perspectiva ambiental de cambio en el paisaje. Tenía que estar, en la mayor parte de los casos, como decimos, estaba limitada a estos últimos 20 años, 2 décadas. Había alguno en el que sí que disponía de información cartográfica anterior. En qué cuestiones se habían fijado y más les había llamado la atención. En los cambios relacionados con el arbolado, estamos hablando, claro, de grandes cambios que vemos desde las alturas, la deforestación, algunos bosques habían disminuido su presencia, el incremento de plantaciones, en el
caso de la zona en la que nos encontramos, el norte de la península ibérica, el norte de España, hay impactos muy fuertes derivados de plantaciones de árboles alóctonos, de eucaliptos, sobre todo para pasta de papel. Entonces, esos impactos, como habían ido cambiando la zona, pues, de prados, de matorrales, de bosques, se habían transformado en esas plantaciones de árboles, esas plantaciones de eucaliptos que podían identificar porque eran los que tenían al lado de sus casas y iban, y algunos luego nos decían, sí, sí, yo lo valoré a través de la cartografía digital, pero luego fui. Cuando tuve oportunidad, fui a ver qué era lo que había estado viendo desde el aire, qué era lo que había visto en ese lugar, o lo que ocurría con los grandes incendios, cómo habían cambiado la fisonomía del paisaje y cómo se recuperaba o no posteriormente. Y también cuestiones relacionadas con la urbanización, el incremento de tamaño de las ciudades en estos últimos años y cómo se han ido comiendo progresivamente algunas zonas que teníamos ahí en los alrededores, zonas verdes. O como habían también en algún caso desarrollado, como se habían desarrollado los parques urbanos, en caso no los centrales de las ciudades, pero sí algunos periféricos, como se habían potenciado. Obviamente, una vez que trabajas con el alumnado, que has diseñado una actividad, tienes que saber si funciona. Y no te vale solamente saber si lo han hecho, porque en la mayor parte de los casos obviamente lo van a hacer, van a intentar hacerlo bien porque van a intentar conseguir una buena puntuación a la hora de sacarlo. Pero además, queríamos saber si eso les había servido, consideraban que les había servido para aprender y si consideraban que era una actividad que fueran a desarrollar posteriormente cuando estuvieran a cargo de sus procesos de enseñanza-aprendizaje en escuelas elementales. ¿Eso que habían visto consideran que efectivamente valía para aprender algo o no? Para eso empleamos los formularios de Google, que tienen la ventaja sobre las herramientas que nos proporcionaba ya sea Moodle, el aula virtual o el de Microsoft, de que era totalmente anónimo. Porque claro, si le preguntamos al alumnado lo que yo como profesor te digo que hagas y me parece bien, ¿te parece que has aprendido y que va bien? Si tiene que poner su nombre, te va a decir que sí. Pero en muchos casos te dirá que sí, algunas veces te dirá que no. Pero si lo dices anónimo, ya tienes la garantía de que, bueno, es más probable que te diga la verdad. Y entonces lo que encontramos es que efectivamente consideraban que se pudo acercar virtualmente al alumnado a la naturaleza cercana. Incluso en algunos casos, como decimos, salían posteriormente, o cuando lo estaban haciendo, dicen, pues mira, yo he descubierto o me ha parecido esto de la que estaba haciéndolo por ordenador, pero salgo y lo compruebo. Totalmente, ellos estaban fuera, que era lo que queríamos, que salieran al medio natural. Lo que más les llamaba la atención, crecimiento urbano, cambio de los usos del suelo, abandono agrícola y ganadero, los efectos de los incendios forestales, fueron principalmente los cambios. De uno que mira alguna otra cosa, pero la mayor parte de los informes, analizando las memorias que entregaron de la práctica, se referían a eso. Reflexionaban. La práctica permitía la reflexión a escala de paisaje de esos cambios ocurridos en las dos últimas décadas. En el caso de la educación ambiental es importante conseguir que reflexionen, que piensen, ¿ha ocurrido un cambio? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? ¿Se podía haber hecho de otra manera? ¿Cuáles son los resultados ante los que nos encontramos y cómo podemos solucionarlos en el caso de que haya una problemática? Los docentes en esa formación inicial consideraron que permitían su acercamiento, y lo que es más importante, consideraron que incluso para educación infantil, para el alumnado de educación infantil, resultaría útil para su aprendizaje, puesto que lo estaban viendo de una forma muy visual. Especialmente cuando les planteamos, mira, podemos hacerlo a continuación, después, posteriormente, podéis acercarlo y ver cuáles han sido los resultados. Tras este planteamiento, decidimos que llegaba el momento de explorar un parque urbano. El alumnado iba a ir directamente a ver el parque urbano. Y claro, ¿cómo les orientábamos para decir qué cosas se pueden explorar en un parque urbano? Al principio llegas y es posible que no identifiques todas las cuestiones. Así que decidí prepararles previamente una visita a un parque urbano al cual iba yo, sacaba fotografías, sacaba vídeos
y luego se lo preparaba para que ellos pudieran ir virtualmente. Así, si seguían en ese parque urbano y lo habían visto, cuando ellos fueran a su propio parque, podrían ir fijándose en características similares. En este caso fue en la asignatura, era taller de experiencias en el medio natural, una optativa de cuarto curso, principalmente en la cual ya han encontrado previamente una asignatura sobre entorno ambiental. El primer curso totalmente en línea, e-learning, estábamos trabajando. El segundo curso fue ya, la pandemia ya remitió, nos dejó hacerlo de forma presencial, unas limitaciones, pero presencialmente, y por tanto estamos hablando de un aprendizaje mixto, puesto que esta era una actividad online frente a otras presenciales, y realizaban otras actividades de salida a espacios verdes de forma presencial con el docente. Así lo presentamos a través de Genially. Una fotografía aérea, de nuevo el PNOA, pero puede ser de Google. Bueno, la ventaja del PNOA es que es gratuito y los derechos vale concitarlo. Google siempre es una empresa privada y no te dan derechos luego para publicar los datos de lo que estamos trabajando, bueno, las fotografías. Aquí colocamos en ese parque urbano una serie de imágenes a la hora de ponerlas en cada uno de los sitios donde había ido y había sacado una fotografía, es uno de esos puntitos grises del mapa. Ahí hay algo que pueden ver. Claro, hay que pensar previamente, cuando vas ahí, identificar los elementos, qué es lo que quieres transmitir. Estamos hablando de educación ambiental y, por tanto, transmitimos no solamente conceptos, transmitimos cuestiones con las cuales se pueda reflexionar y podamos obtener una serie de resultados posteriormente. ¿En qué pueden pensar los alumnos y qué pueden ver? Sea que tengan posibilidades de interpretar y sacar luego pensamientos y realizar experimentos a la hora de hacerlo. Hicimos una serie de planteamientos generales, cuestiones sobre la distribución del parque, cuestiones sobre lo que podía verse, cómo estaba orientado, cuestiones concretas sobre la fauna. ¿Qué pájaros podíamos encontrar? Fotografía del pájaro, identificación del pájaro y preguntas sobre el pájaro. Veíamos, por ejemplo, una urraca, que es un córvido, veíamos un petirrojo, que es un pequeño pájaro omnívoro, pero principalmente insectívoro, o un jilguero, que es un pájaro granívoro y que se alimenta y que por tanto tienen picos muy distintos. Por eso hacíamos que reflexionaran sobre esos picos. Todo lo que podíamos ver de fauna, una serie de imágenes. En flora, pues alrededor de una docena de imágenes de especies distintas, que incluyeran especies invasoras, especies de jardinería, especies autóctonas que estuvieran ahí, cuáles eran sus adaptaciones y que pudiéramos trabajar con ello. Y luego reflexiones ambientales, desde la situación de las especies invasoras y sus adaptaciones, la presencia de basura en ese lugar, de cómo se podía limitar. Eran cuestiones que estaban todas recogidas para que reflexionaran y fueran contestando en el interior de esta presentación interactiva. Claro, en ella incluíamos imágenes, reflexiones, textos y vídeos, que son lo que nos acaba generando más motivación por lo que nos contestaba el alumnado, porque lo veían, le estaba hablando el profesor y estaban viendo exactamente lo que estaba viendo el profesor, que era lo que le estaba colocando. Y además los vídeos tenían una particularidad. Al contrario que las imágenes o los textos, los vídeos los teníamos alojados en YouTube y por tanto era seguible si eran vistos o no por parte del alumnado esos enlaces. Sabíamos si el alumnado, por tanto, realizaba, digamos, buscando las preguntas concretas que habíamos hecho y pasaba de ver los vídeos, solamente se fiaba de lo que pudiera contestar o no, o si efectivamente había visualizado los vídeos de los vídeos que estaban colocados. Ahí tenemos el listado de vídeos, el porcentaje que ha visualizado de ese vídeo cada vez. Hay ocasiones, pues bueno, que la media nos indica que se ha visualizado entero. Algunos que les ha costado más
más entenderlo o estaban algo más despistados o era más complicado el vídeo y en la misma vez lo han visto durante más tiempo del que duraba. Entonces han tenido que repetir partes de ese vídeo para enterarse bien. Pero generalmente lo veían entero, por lo menos, algunos un poco más. Y luego el número de visualizaciones por alumna en total y por número de alumnos de cada año. ¿Qué descubrimos? Que durante el tiempo que estaban totalmente online, lo habían visualizado más veces que cuando estábamos hablando de un aprendizaje mixto en el cual estaban un tiempo en el aula y otro tiempo fuera del aula. ¿Cuál fue el motivo? Hemos hecho un seguimiento con varias cuestiones relativas a las plataformas online y cuando estaban encerrados los alumnos en sus casas, estábamos todos confinados, pues el resultado es que sus interacciones sociales habían bajado muchísimo y no tenían más remedio que aprender y estar trabajando. Y si no, sí que tenían otras distracciones que, digamos, disminuía esa interacción académica. ¿Cuáles fueron sus percepciones a la hora de trabajar con estos temas? Les encantó a la hora de implementarlo. Varios implementaron luego actuaciones posteriores similares cuando estaban trabajando con su alumnado en las prácticas, ya en otras asignaturas y por tanto sin relación con esta, pero sí que tuvimos esa información de que lo habían aplicado y que consideraban que efectivamente funcionaba. Y de hecho, cuando ellos realizaron sus propios paseos por los parques, se iban fijando en estas cuestiones que les habíamos. Bueno, en principio esa acogida fue buena y nos permitió funcionar adecuadamente. Nos permitió de esta forma, a través de una presentación interactiva, que conocieran cómo era un parque y que posteriormente, cuando ellos salían, iban realizando estas cuestiones, iban centrándose en ellas y fijándose. Aplicamos también un aprendizaje colaborativo para diseñar una salida didáctica. En este caso, se trataba de un aula didáctica de naturaleza urbana que está dirigida sobre todo a educadores ambientales. Había también a un docente de educación infantil y primaria, pero la mayor parte eran educadores ambientales en activo, que querían incrementar su conocimiento sobre la naturaleza urbana y cómo, sobre todo, trabajar con su público, generalmente dentro de un aprendizaje no formal a la hora de hacerlo. Desarrollada enteramente online, también por motivo de la pandemia. Hicimos un planteamiento en base a Teams, como lugar de intercambio síncrono y de vídeo, y Padlet como una aplicación para movernos y generar un mural común que iba a ser en el que estuviéramos planteando qué queríamos ver de un parque urbano. Parque que elegimos en otra ciudad. Antes era un parque en Oviedo, este era un parque en Gijón, también otra ciudad asturiana. Fotografía aérea para fijar el lugar, para que vean cómo lo están distribuyendo desde arriba. Y vamos generando un producto colaborativo en conjunto. ¿Qué es lo que queréis transmitir de este parque, de esta zona verde urbana, cuando vais con vuestro alumnado? ¿Qué queréis encontrar ahí? ¿Qué queréis que vuestro alumnado se quede, aprenda? Fundamentalmente, ¿qué fue lo que fueron recolectando y colocando en su diseño conjunto? Noticias, fotografías históricas y recientes para hacer una comparativa, vídeos de zonas concretas para que se vieran las especies que podían encontrarse, para que se vieran distintas actividades que podían realizarse en la zona verde, guías sobre animales y plantas que se podían encontrar en ese parque, cómo trabajar con plataformas de ciencia ciudadana, fotografías que se habían tomado en ese parque, por ejemplo, o enlaces a distintas aplicaciones, comentarios sobre especies invasoras, sobre posibles itinerarios que pudiéramos realizar en el parque y que era lo que iban a emplear con Padlet. Este fue el resultado final de la acción. Cada uno de esos cuadraditos ha sido colocado, por distintos alumnos, distintos educadores ambientales que están planteando, pues yo quiero fijarme en esta cuestión o en esta, y luego los iban comentando a continuación, incrementando el tamaño de esos posits que iban colocando sobre los distintos geolocalizados sobre el mapa donde querían hablar de ellos.
También nos planteamos en ese diseño, en la salida didáctica virtual en la que íbamos, ¿qué hacemos si no vamos a un parque? Si lo que queremos es aprender, por ejemplo, realizando una salida hasta las montañas. ¿Cómo organizamos una salida ya a una distancia mayor? En este caso sí que tuvimos que ir a Google Earth a la hora de ir geoposicionando cada uno de los puntos y ver qué podíamos encontrar. Google Earth tiene la ventaja de que si estás cerca de o estás pasando por una carretera, tu salida didáctica, ser un lugar grande al principio para desplazarte, por ejemplo, hacer paradas, puedes colocarte con el muñequito de Street View y ver de repente qué es lo que tienes en los alrededores. Por lo tanto, te permite identificar cuestiones geológicas, cuestiones etnográficas, cuestiones a grandes rasgos, por ejemplo, de vegetación, de árboles. Eso sí que te permite identificarlo directamente. Y lo que no, te permite enlazar a vídeos que hayas podido grabar o que estén disponibles en Internet, imágenes u otras cuestiones relacionadas. Esto, por ejemplo, es en lo alto de la cordillera cantábrica, aquí en Asturias, donde parábamos habitualmente cuando hacemos esta misma ruta, esta misma salida didáctica de una forma presencial. Esta es la imagen del año, por tanto, que tuvimos que hacerla virtualmente. Y esta es la imagen de lo que veíamos el año que íbamos presencialmente. El aspecto de las montañas es el mismo, puede haber más o menos nieve dependiendo del momento de la fotografía que te muestre Google y el momento que vayas tú, tener más o menos frío, pero el resultado es que sí que lo que vas a ver va a ser lo mismo. La experiencia no va a ser la misma porque te va a faltar esa interacción tan íntegra, tan intensa, digamos, con los compañeros a la hora de aprender o con el profesorado, pero sí que vas a tener esa imagen, las explicaciones las vas a poder ir captando sin demasiados problemas. Y decidimos acercarnos a la naturaleza apoyados por tecnología. ¿Cómo podemos hacer esta cuestión? Mediante las apps que nos van ayudando a identificar las especies, que nos van ayudando a ir identificando qué es lo que tenemos y qué tenemos o qué podemos tener. De una forma no solamente en solitario, sino que podemos colaborar con toda una comunidad virtual de aprendizaje o considerarlas como comunidades virtuales de aprendizaje. En este caso, lo primero que hacemos es valorar qué aplicaciones hay, qué conocéis que puede funcionar para acercarnos al entorno natural. Tenemos 3 asignaturas distintas de los grados de educación infantil, grado de educación primaria o del máster, donde acudían posgraduados de los cursos anteriores. Primero, les pasamos una selección de aplicaciones que habíamos hecho nosotros previamente en unos cursos anteriores. Una publicación anterior, había 8 que consideramos en aquel momento, en 2016, que eran muy adecuadas. De ellas debían elegir una de ellas y explorarla. Y además debían encontrar otras 2 aplicaciones que les pudieran servir para acercarse al entorno natural. Tenían que ser gratuitas, eso sí que lo planteamos, que a la hora de hacerlo no debería haber un coste. Tenían que instalarlas, las 3, una de las que habíamos seleccionado nosotros previamente, el profesorado, 2, que seleccionara cada alumno individualmente, hacer una prueba de cómo funcionaba realmente y luego un análisis bien individual, bien grupal sobre esas aplicaciones. Y posteriormente todo el conjunto se iba a analizar globalmente. Parte de los análisis individuales, o digo grupales en el caso de que varios hubieran elegido la misma aplicación. Esta era la primera selección que habíamos realizado. Arbolab, centrada en los árboles de la península ibérica, Aver de España, Mundo Mineral, para mineralogía, para mirar cómo era el cielo y nos podíamos mover, Eje Sky. Para biodiversidad era biodiversidad móvil, biodiversidad virtual móvil. Para hongos, Fundipedia. Para rutas por la naturaleza en Asturias, pues habíamos empleado Natura Apps y también para el cielo el Sky Map. ¿Qué ocurrió cuando planteamos esto
A nuestro alumnado ya habían pasado 2 años desde esta primera aproximación. Ya habían desaparecido aplicaciones, aparecieron muchas nuevas y había algunas que recibieron muchas valoraciones positivas indicando que les gustaban y se incrementaron. Las aplicaciones sobre el medio natural están incrementándose continuamente y el resultado fue empezamos a encontrar muchísimas. Estas son las 12 que mejor valoradas. Para cuestiones relacionadas con el entorno natural, con el medio natural y las ciencias, bueno, pues estaba bien. La mayoría de las aplicaciones seleccionadas fueron dedicadas sobre todo a la botánica, a aprender las plantas. Arcolab, que no tiene inteligencia artificial, sino tienes que ir comparando, y PlanNet, que ya sí que sacas una fotografía y tiene inteligencia artificial. Muchas había sobre sostenibilidad, pero había muchísimas aplicaciones, pero casi nadie elegía la misma. Todos iban y encontraban una distinta que manejaban y que la mayoría, o había muchas que resultaban equivalentes unas y otras y no les aportaban realmente nada único. Y luego había algunas sobre historia natural, relativamente pocas, pero muchas relacionadas, o algunas, las más seleccionadas, están relacionadas con la ciencia ciudadana. Y ahí nos encontramos con una cuestión de estos ecosistemas de aplicaciones móviles. Mucha variabilidad, muchas son similares y como cualquier ecosistema con una evolución muy rápida encontramos que cambian, que se extinguen y que otras dominan. Enseguida o pasados un par de años, el resultado es cambiante. Estos resultados ahora habrían sido totalmente cambiantes. PlanNet se sigue manteniendo en las descargas habitualmente y en su uso. Y Naturalis ha subido muchísimo, cuando introdujo esa inteligencia artificial mucho más efectiva y que también valía no solamente la misma aplicación para plantas, sino valía para plantas y animales, el resultado es que ha desplazado a muchas de las otras con una gran facilidad. En el caso del cielo ya nadie usa Night Sky, ahora usan Stellarium, que se ha incrementado el nivel de detección y de facilidad de uso muchísimo para la gente. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que son ecosistemas cambiantes que vamos a encontrar. Estamos aproximadamente, falta un poquito, entonces, bueno, se va a poner que me indicarais cuáles os gustaban, pero vamos a ver si Mentimeter lo habéis empleado como opción, sí. Pues mi propuesta es que entremos en un Mentimeter, que os voy a poner, voy a poner ahora con la comparación. Está cargando. Y os comparto esa. A ver cuánto termine. Vale. Presentamos. Vale. Estamos presentando y ahora tengo que compartir esta pantalla con ustedes. ¿Estoy compartiendo Mentimeter o sigo con la presentación? Ahora mismo. Sigue con la presentación, doctor. Vale, dejamos de compartir esa y compartimos. Compartimos Mentimeter entonces. En el código 584. Está justo en la parte de arriba, no es el 5 o un 3, 492862. Pues si entramos a través del móvil, en ello pueden indicar qué aplicaciones de aprendizaje móvil utilizan habitualmente relacionadas con el medio natural. Esto de paso nos sirve para descubrir si efectivamente entre todos estos asistentes, a ver cuántas personas están activas en estos momentos de 178 participantes.
Bueno, tenemos la primera de las respuestas, Google Maps. Nature ID, Atomy 4. Bueno, empieza a contestar la gente. Tenemos las 7 primeras respuestas. Y subiendo. Trece, 14. Bueno, lo que vamos observando es que hay una gran variación y que las que son más repetidas realmente son las generales, más específicas de medio ambiente, sino aquellas que empleamos para dar clase, para hacer trabajos colaborativos, Canva, Zoom, Classroom, Kahoot, WhatsApp a la hora, o el Kit a la hora de localizarlo. Entonces, bueno, sí que va habiendo unas cuantas, actividad ciencia, guía de reciclaje, que están funcionando, Anatomía 3D y 4D a la hora de colocarlo. Para identificación, creo que he visto Ciencia Ciudadana observado por algún lugar antes de que cambiara de repente el esto. Nature ID. Pues para plantearlo. Sí, bueno, vamos teniendo bastante. Entonces lo que observamos es una gran variación y que la mayoría son las generales para dar clases no específicas, exclusivamente de este planteamiento de aprender las ciencias a la hora de... Bueno, dejo compartir y luego, no os preocupéis, y los que podéis seguir contestando y luego vuelvo a la pantalla cuando terminemos más allá la clase, no os preocupéis, bueno, la conferencia a la hora de hacerlo, vale. Volvemos a la presentación que estamos observando aquí. Vale. He vuelto, ¿verdad? ¿La pantalla o no? Sí, perfecto, gracias. ¿Cómo integramos estas aplicaciones en el aprendizaje? Porque una cosa es que las usemos nosotros o que las planteemos integradas de forma general para dar clase, pero luego tenemos que plantear cómo va a trabajar nuestro alumnado, cómo vamos a conseguir que vaya aprendiendo más sobre las ciencias. En este caso, hecho con iNaturalis, muy sencillo, la conocen, pero brevemente sacamos una fotografía con el móvil la subimos, de la que estamos subiendo la observación, tiene un cuadradito que pone ¿qué he visto? Para darte dejar funcionar la inteligencia artificial y que te dé una primera aproximación. En este caso, el árbol era un ejemplar de Ginkgo biloba, femenino, no había demasiada duda al respecto y las hojas son bastante características. Lo identificó sin ningún problema y dijo iNaturalis, lo que estás viendo es un Ginkgo, claro, creo que es Ginkgo biloba. Ginkgo no tenía más opciones, pero para el caso siempre te da esa yo creo que es. Pero además, una vez que lo subes,
entra a funcionar la comunidad. Una comunidad virtual de aprendizaje, una comunidad charlar con otros naturalistas, pero que desde una perspectiva pedagógica identificamos como una comunidad virtual de aprendizaje que están enseñando, que están aprendiendo de forma conjunta. Unos explicarán más, menos, pero como nadie conoce todas las especies del mundo, al menos ISU, obviamente, pues todos aprenden unos de otros, aunque en mayor o menor medida, y luego la comparten. ¿De acuerdo? ¿Cómo aplicamos esto con nuestro alumnado? Tenía que salir, estamos online, ellos sí que pueden salir, pero no podemos hacerlo de forma conjunta en ese momento. Por tanto, se iban a guiar por unas fichas digitales preparadas para la presión, para identificar plantas, y debían recoger una serie de hojas, las que quisieran, de varias especies. Debían hacer un inicio de herbario escolar, esos son dos ejemplos de las aplicaciones, pues con un roble, con un liquidámbar, a la hora de ver lo que encontraban y distintas informaciones que pudieran facilitar sobre las hojas, y debían confirmar esas identificaciones mediante la aplicación de Ciencia Ciudadana y esa comunidad virtual de aprendizaje. De forma que estaban trabajando individualmente, pero en conjunto. Ellos salían individualmente al medio natural, pero identificábamos posteriormente en conjunto, incluso con gente de fuera del aula, fuera de la asignatura, pues estábamos trabajando en una comunidad virtual abierta, estaban ayudando a identificar esas hojas con muy buenos resultados, porque se iban fijando e iban identificándose los unos a los otros también, de, pues mira, tú me has identificado esta, yo voy a ver si te puedo proporcionar una identificación o no, pero por lo menos miro la fotografía y hago un comentario a ver qué es lo que pasa. Y esa es una de las cuestiones con las cuales podemos trabajar. Os iba a proponer un pequeño proyecto, pero como ya vamos justos de hora, pues lo dejamos aquí, que era en iNaturalist, para subir fotografías de lo que estuvierais viendo a vuestro alrededor en estos momentos, en el caso de que sí que efectivamente pudierais ver un ser vivo. Lo monté con iNaturalist en esa dirección, y es UPN FM, ECN. Si os conectáis a ese proyecto y subís alguna de las fotografías, pues podremos verlas. El enlace para ver qué es lo que estábamos viendo en esos momentos en los alrededores, que era otra de las formas de trabajar de forma conjunta. He incluido una serie de bibliografía sobre los trabajos en los que explicamos más o menos esto que os he presentado aquí. Una de las cosas, otras todavía no están publicadas, pero sí unas cuantas recientemente, para que pudierais seguirlo luego. Si no, localizáis sin ningún problema a través de internet, en el correo, bien en el perfil de ResearchGate, y puedes consultar las publicaciones o intercambiar comentarios. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? Vamos ya un poquito justo, lo siento. No, excelente, doctor. La verdad que ha sido muy ilustrativo como docentes actualizarnos tanto para la formación docente como para aplicar esto en las aulas de clase de todos nuestros egresados. Así que vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Hasta ahorita no he visto, vamos a ver. No, solo que les ha gustado la presentación, que es excelente, y algunos interactuando directamente ahí sobre el Menti, ¿verdad? Sí, Ah, comentan directamente lo que han escrito directamente. en mente, estoy viendo, sí. Exactamente. Acá hay una pregunta de Melissa Vigil. Las Así se aplicaciones... están. Ajá. Es una buena pregunta, porque a veces cuando estábamos trabajando con algunas cosas no aparecen. Yo creo que esas sí, quiero decir, iNaturalist, por ejemplo, está disponible sin ningún problema en todos. A veces hay algún problema si usan algo que esté recogido en algún derecho, derecho de imagen, derecho de copyright, como igual cuando colocas cosas en YouTube y a veces te dicen, mira, pues esto que has colocado vale para estos países y en estos otros no va a estar disponible porque hay alguna reclamación al respecto. Sí, para el caso de iNaturalist, y creo que Stellarium, era la actual para ver el cielo,
también estaba disponible sin problemas en todos los países. Google Earth no sé si tiene limitaciones concretas en alguna, bueno, por alguna zona tiene limitaciones concretas de visualización, pero no sé si de acceso también. Bueno, y siguen excelente temática. Algunas colegas Bien. están ahí comentando. La profesora Zoila, nuestra jefa, dice muy buenas ideas. Yo he usado aplicaciones en mi clase de ecología y los muchachos usan muchas apps en ausencia de equipo de laboratorio. Buena temática, excelente. Muchas gracias, muy interesante. Eso es otra alternativa, usar para laboratorios virtuales o generarlos para educación, para la formación de docentes, por ejemplo, en educación infantil, no sé, aquí pues, lo hemos desarrollado también, desarrollar laboratorios virtuales en los cuales ellos tengan que trabajar en sus propias casas, tengan los materiales que pueden emplear en educación infantil y puedan ir siguiendo esas explicaciones de una forma interactiva, porque a veces los laboratorios virtuales sí que nos encontramos que va muy bien para secundaria o para plantear qué vamos a hacer y llegamos a la educación elemental y dices, no, pero es que esto concretamente no lo va a hacer y resulta interesante que lo usen, que toquen, que puedan realizar el experimento no solamente, digamos, guiado, autoguiado y que puedan verlo y si no, mira, pues tienes un vídeo y te explica qué es lo que tendría que haber pasado. Pero no exactamente, sino a veces se nos olvida, la manipulación no se llegan a adquirir todas las competencias o desarrollar esas habilidades si no puedes manipularlo tú mismo con ello. Así es, sí, sí. Bueno, igual están felicitando por la conferencia y por las actualizaciones. No sé si vamos a ver si se me ha pasado alguna. ¿Qué app recomienda para laboratorios? Pues depende que sea lo que quieres, lo que quiere conseguir o la etapa educativa en la que se encuentre. Laboratorios virtuales los hay buenísimos, especialmente en trabajos de química, los hay muy buenos. Y en física tenemos, perdón, que ahora no se ve muy, voy a poner aquí, en el móvil simplemente tiene una gran cantidad de sensores que podemos emplear para medir aceleraciones, para medir temperaturas y para medir sonidos y observarlos visualmente y que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de trabajar con ellos. Entonces, desde esa perspectiva, sí que funciona o para delimitar con qué parámetros, qué tiene que tener una variable a la hora de hacerlo, incluso algunos que vienen ya con todo el desarrollo de las correspondientes fórmulas, que igual están más pensados para una enseñanza universitaria o en todo caso para los últimos cursos de la secundaria, en que ya importa mucho ese desarrollo formal, las fórmulas y cómo lo estás desarrollando. Y en el caso de los cursos más elementales, digamos que es a los que formo a los maestros, pues ya necesitan más esa manipulación, más que la fórmula, ver efectivamente qué es lo que ocurre y comprender por qué a la hora de hacerlo. En el caso de, si veía por aquí, me comentan también que usan EBIR para identificación de aves y para poner, supongo que para poner esos datos en línea y poder hacer esos listados de qué es lo que he visto en cada uno de los lugares, que también es una de las más empleadas, Bueno, y que luego acaba uniéndose al igual que bueno, no he comentado esa parte, pero igual que Naturalis, Observado, EBIR, acaban uniendo todos esos datos en la infraestructura global de biodiversidad, en GBIF, parte del cual son accesibles y puedes trabajar con esos datos en su conjunto y estás colaborando a esa información mundial sobre la biodiversidad. muy bien. Igual comentarios sobre los laboratorios virtuales de química son excelentes. Felicidades. ¿Qué app recomienda para las clases de educación ambiental? Y bueno, creo que las que nos ha presentado son utilizables, Las pero que he presentado son sobre todo buscar aquellas que permitan reflexionar. Por ejemplo, había una que no coloqué aquí, pero sí que hemos trabajado con ella en otro momento, el ITER, que habla sobre la basura que encuentras cuando sales realizando una salida al parque o realizando una salida didáctica hacia por un ecosistema cercano y que puedes fotografiarla, contarla, medirla o pesarla
y pasar esos datos y compararlo con otros lugares equivalentes donde hay más basura, no, por qué hay en unos determinados lugares o qué tipo de basura estamos hablando y qué tipo de residuos, incluso aprovecharlo para mirar nuestra propia basura doméstica, qué es lo que estamos produciendo, qué no, en qué medida puede ser reciclable o reutilizable o puede ser reducible directamente esa basura. Esa aplicación, nos piden aquí cuál es el nombre, disculpe, doctor, si lo escribe en el Zoom. El ITER, lo acabo de escribir, basura electrónica, Sí. perdón, para electrónica, el ITER para basura a la hora de colocarlo. Pero habrá La otras a profesora, la hora de aplicadas a cada contexto. la profesora Zoila comenta que en su clase ha utilizado aplicaciones para parámetros físicos que están disponibles en los celulares para el clima, por ejemplo. Sí, son muy buenos, son excelentes porque es una cuestión y que te permite también orientarte, ver dónde está el norte, ver dónde está el sur, emplear una de esas, claro, es que tiene una cantidad de sensores que muchas veces que no empleamos, pero que sí que nos está dando esa información extra, que podemos sacarle más beneficios a su utilización. Bueno, preguntaban por el correo, pero aquí estamos viendo todavía la Ya veo presentación. que lo ha incluido, sí. Pero aquí está el correo del doctor. Y bueno, no hay más comentarios, pero sí mucho agradecimiento y mucha satisfacción, doctor, por la presentación que nos acaba de hacer. Muy interesante, como le decía al inicio, el conocer estas aplicaciones y más interesante aún, ver que podemos desarrollar actividades aún que nuestros estudiantes no estén en el centro educativo y poderlos acercarlos al medio natural. Una gran preocupación de la educación ambiental y de la enseñanza de las ciencias es que necesitamos definitivamente ese contacto directo, pero al no haberlo, vemos que hay alternativas que podemos utilizar desde la comunidad donde están nuestros estudiantes. Estamos muy agradecidos por su participación, doctor. Sé que usted pasa muy ocupado y estoy muy agradecida por haber contestado los correos para aceptar esta invitación y esperamos tener una oportunidad más para poder compartir sus experiencias y luego que sean de mucha utilidad para nosotros. A Así vuestra que disposición y encantado de que, muy agradecido de que me hubierais contactado. y bueno, quisiéramos que estuviera también aquí con nosotros y conociera a Honduras y nuestros paisajes naturales también que tenemos, aunque somos un país pequeño, pero tenemos una gran biodiversidad. Como agradecimiento, que no podemos más que generar un diploma de participación. Igual yo le haré llegar por si usted necesita algunos parámetros, porque sé que a veces los necesitan diferentes. Y voy a dar lectura al diploma que otorgamos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Facultad de Ciencia y Tecnología y el Departamento de Ciencias Naturales. Otorgan el presente diploma de conocimiento al doctor Antonio Torralba Burrial por su participación como ponente en el cuarto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, enseñando ciencias en entornos híbridos, con la conferencia denominada Enseñanza, Aprendizaje del Medio Natural en Entornos Híbridos, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de septiembre de 2022. Este será firmado por el decano de la facultad, el magíster Carlos Aguilar, nuestra jefa del departamento, la magíster Zoila Moncada, y por mi persona. Excelente y muchas gracias, doctor. No sé si la profesora Zoila está por ahí para despedir al doctor. Sí, ¿Estará por aquí ahí? es que estamos Yo en sé que la está otra. ocupadita, yo sé que está Sí, ocupadita porque la muy siguiente presentación es de agradecida, ella. doctor, por todo el conocimiento y la experiencia compartida, ¿verdad? Ha sido una hora que se nos fue así rapidísimo, ¿verdad? Con todas esas ideas que nos dio, y le decía aquí a mi compañera Yuli, que hemos estado súper enriquecidos los profesores de biología, ¿verdad? Y sobre todo los que nos las áreas de la diversidad, ecología, porque hemos recibido muchas ideas, ¿verdad? Muy agradecida con su participación, por darnos este espacio para fortalecer a nuestros egresados, ¿verdad? Para que ellos también tengan nuevas ideas y nuevas formas de desarrollar sus clases. Muchísimas gracias, doctor.
A ustedes, muchas gracias y estaré encantado de ver luego cómo van aplicando estas cuestiones y posibilidades por una colaboración y ver cómo conseguimos que salgan. Así es, Venga. doctor, seguimos en contacto, así que ahí sabrá un poquito adelante de nosotros. Invitamos a todos a continuar con las actividades del cuarto Congreso de Egresados. En unos segundos regresamos mientras preparamos la siguiente participación. Muchas gracias, no se retiren, segunditos nada más.